Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. Mientras tanto, y antes de entrar a analizar el informe de Luzda que se publicó el viernes, su impacto en el mercado internacional y también lo que está pasando en el mercado local, les quiero recordar que este fin de semana pasado charlamos con tres diputados nacionales. Martín Ardoain, que llega por la provincia de La Pampa y que pertenece al PRO, eh, Atilio Benedetti, radical de la provincia de Entre Ríos, y Luis Picat, también radical de la provincia de Córdoba. En el caso de Luis y Martín, son recientes diputados electos, ya están funcionando, por supuesto, como diputados, y en el caso de Atilio, ha pasado por diferentes etapas por el Congreso. Y ellos nos explicaron este fin de semana cuáles son sus ideas respecto al tratamiento que hay en el Congreso para la ley ómnibus que mandó el presidente Milei a el Parlamento argentino. Así podrán entender, si es que a esta altura se puede entender algo, qué va a pasar con los derechos de exportación, qué va a pasar con la ley de biocombustibles, qué va a pasar con la ley de semillas que parece preocupar tanto al secretario de Agricultura, ¿m? Que sigue bastoneando con este tema, echándole la culpa a los productores de que la ley no se haya aprobado, cuando en realidad hubo varios intentos de aprobarlas y diferentes manifestaciones de parte de los legisladores, inclusive hasta hubo en algún momento a nivel oficial, en la época de Mauricio Macri, un trabajo de mucha gente para llegar a un acuerdo en la ley de semillas, después se avanzó también, después hubo hasta lo cuenta Tilio Benedetti, hubo un dictamen de comisión favorable, pero lamentablemente nunca se pudo llegar al final, porque en general quienes impidieron que esa ley se concretara son las empresas, Bayer, Monsanto, esta última sobre todo antes de transformarse en Bayer. Dicho esto, pero que lo van a explicar también, lo explicaron, mejor dicho, este fin de semana los diputados mencionados, les comento que, por supuesto, como ocurre todos los lunes, el programa de fin de semana, tanto el del sábado como el domingo, porque charlamos una hora con los tres diputados, lo pueden ver en la web elrural.com. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que publicó el Departamento de Agricultura finalmente el día viernes. Estimaciones de oferta y demanda mundial que trajeron alguna sorpresa, no tanto por el lado de Brasil, en donde estaban puestas las mayores expectativas, sino por el lado de Estados Unidos, en donde Luzda reconoce ahora que la producción de maíz y de soja de Estados Unidos, ya totalmente finalizada, por supuesto, la cosecha, de la campaña 23-24, habría sido mayor a la que se estimaba originalmente. Dicho esto, por supuesto, tuvo su impacto en el mercado, pero lo importante, si se quiere, es ver qué está pasando con la situación de oferta y demanda mundial. Es cierto que venimos de varias semanas de bajas fundamentadas por el comportamiento del clima en Brasil y también en Argentina. La mayor cosecha de soja y de maíz están provocando estas bajas. ¿Hay posibilidades de revertirlas en el corto plazo? No aparecen por ahora en el horizonte, salvo aquellas que tienen que ver con que, bueno, ocurra alguna contingencia climática en el hemisferio sur, esperemos que no nos toque a nosotros si es que fuera el caso, o tal vez cuando los fondos empiecen otra vez a participar activamente, pero comprando las posiciones que hasta ahora han venido vendiendo, porque ven que en el corto plazo precisamente no hay mayores posibilidades de una recuperación en los precios. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay una demanda demasiado tranquila para el crecimiento que está teniendo la oferta mundial de la campaña 23-24 respecto a la 22-23. Y sobre esto vamos a hacer alguna mención especial utilizando la información que nos pasa nuestro amigo Javier Buján, otro de los corredores que se preocupa mucho por mandar todo el tiempo información. Como siempre les digo, la importancia de los corredores para suministrar información, entre otras cosas, entre otras múltiples cosas que hacen en favor de la comercialización y de transparentar la comercialización, me sigue pareciendo loable y creo que están cumpliendo muchos de ellos con su trabajo y acá todo el tiempo le estamos mostrando. No quiero nombrar
a todos, pero después seguramente en algún informe, como ya lo he dicho en alguna oportunidad, vamos a reconocer el trabajo de todos aquellos corredores que nos hacen llegar información a nosotros, pero la información que nos llega a nosotros es la información que le mandan a los clientes. Vamos a hacer tan particular cosa que yo hago y todavía no he aprendido a pesar del transcurso del tiempo, que es lo de compartir la pantalla para que ustedes vean algunos gráficos de los que yo quiero mostrarles hoy. El primero de ellos tiene que ver con la situación del trigo, que dentro del panorama que tenemos, el trigo aparece como el producto más beneficiado, si se quiere, por la situación de oferta y demanda. Fíjense que las variaciones respecto a los indicadores de oferta y demanda mundial que hay en la campaña 23-24 versus las 22-23 muestran que la oferta total caería en el caso del trigo. Cuando decimos oferta total, tengan en cuenta que siempre vamos a hablar de eh, producción del año más los stocks que venían de la campaña pasada, ¿no? Y Estados Unidos produjo 49 millones de toneladas, Brasil producirá 8.400.000 toneladas y tendrá que importar más trigo del previsto. Veremos si la Argentina tiene posibilidades allí de abastecerlo. En el caso de la Argentina producirá 15 millones de toneladas según el USDA, Canadá 32, Australia 26, y después están Rusia, Kazajstán y Ucrania que seguirán abasteciendo adecuadamente al mercado mundial a pesar de la guerra. La demanda total crecerá en 5,5 millones de toneladas, el comercio caerá en 11, al igual que el stock. Es decir, como ustedes ven aquí, evidentemente hay una situación en la cual la situación precisamente de oferta y demanda aparece como comparativamente más ajustada respecto a la que vamos a ver más adelante para el resto de los granos. ¿Qué está pasando con los precios del trigo? Respecto a los precios del trigo, tenemos los precios del trigo en el mercado internacional, en el mercado de Chicago, que como ustedes ven alcanzaron los niveles más bajos en los últimos prácticamente 2 años, pero de todas maneras si miran el final del gráfico, ven allí una muy pequeña recuperación de los valores del trigo. Eh, a ver, recuperación respecto a los mínimos que se lograron a lo largo del año 2023, ¿no? Pero de todas maneras estamos lejos de los valores récord de arriba de $400 por tonelada que había allá por mitad del 2022, en plena ebullición de la guerra a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Y cuando nos vamos al mercado local, ahí tenemos los valores en el MAT Barrofex para la posición enero del 2024, que el viernes cerró a 220,50, evidentemente uno de los valores más bajos. Solamente hubo valores más bajos a principios del 2023, cuando empezó a negociarse, perdón, a finales del 2023, ¿no? Cuando había alguna perspectiva de algún dato que el mercado tomó como negativo. Pero fíjense que los valores de 220,50 están lejos de los 250, $255 a los cuales había llegado la posición del trigo para este mes actual, para enero. Cuando nos vamos al maíz y volvemos al ejemplo de la placa que mostrábamos en el caso de el USDA, la información que dio a conocer el viernes muestra que Estados Unidos, en lugar de producir 386 millones de toneladas en la campaña 23-24, va a producir 389, es decir, ha producido 389, 3 millones de toneladas más. Para Brasil, estima una cosecha un poco menor de maíz, 121 millones de toneladas, 2 millones menos que en la campaña pasada. Argentina maneja 55 millones de toneladas y en este sentido la información de la Bolsa de Comercio, perdón, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires muestra que el 85% de la superficie de maíz ya sembrada, ya está sembrada. Me olvidé de comentarles, en el caso del trigo, ¿se acuerdan que el argumento por el cual se postergaron los embarques era que la cosecha venía demorada? Bueno, ya está el 95% del trigo cosechado, pero el argumento, por supuesto, se utilizó en su momento para justificar, patear para adelante los embarques para impedir que el precio del trigo en el mercado local siguiera subiendo. No se los comenté, pero está claro que el trigo sigue siendo el único producto en donde la restricción de venta de parte de los productores en este momento, a pesar de tener la disponibilidad del producto, porque en maíz y soja también hay restricción de venta, pero hay restricción de venta porque no hay mercadería. En el caso del trigo hay restricción de venta a pesar de estar la mercadería ya guardada, almacenada en los acopios, en las cooperativas o en los hilos bolsas y sigue siendo propiedad de los productores. Entonces allí es donde está realmente el efecto de qué pasa cuando los productores deciden, como en este caso han decidido con el trigo, guardarse la mercadería. Se está pagando un precio que está muy por encima de la paridad teórica y es lo que se está intentando, inclusive con medidas oficiales, como la que se tomó para postergando las exportaciones, de que ese precio no siga subiendo. Básicamente fue eso, ¿no? Pero terminando con el maíz, les decía, China va a producir 289 millones de toneladas, es decir,
en todos los casos estamos viendo una producción muy importante de maíz, muy diferente a la que tuvimos en la campaña pasada. Vamos a ver qué pasa con el maíz. Ahí lo tenemos. Fíjense. En el caso del maíz, tenemos una oferta total que crece en 70 millones de toneladas, la demanda crece en solo 46 millones de toneladas, el comercio en apenas 20 millones de toneladas y el stock final va a crecer en 25 millones de toneladas. Acá tienen la explicación de por qué el mercado del maíz está muy, muy, muy tranquilo, tanto a nivel local como en el mercado de Chicago, ¿no? Empecemos por Chicago y fíjense que los precios de Chicago están cayendo. Para la posición más cercana, están en 447 centavos por bushels, que es lo mismo que decirles aproximadamente 164 dólares, perdón, 175 dólares aproximadamente es el precio del maíz en este momento en el mercado de Chicago, lo más bajo de los últimos 2 años y medio prácticamente, y cuando vamos al mercado local y miramos la posición julio del 24, la tenemos en 164 dólares, sin duda un valor más bajo desde que se inició la comercialización de esta posición y estamos hablando de valores del maíz en donde seguramente a muchos productores ya los números no les están cerrando por esta fuerte caída en los precios y también por el incremento de los costos que ha habido a partir del ajuste en materia del tipo de cambio y después todo el ajuste de tarifas, entre ellos particularmente los combustibles. Cuando hablamos de la soja, el informe de Luzda también sorprendió porque a Estados Unidos le asignó una cosecha de casi 114 millones de toneladas, que es 1 millón de toneladas, un poquito más de 1 millón de toneladas que la estimación anterior. A Brasil le bajó 4 millones de toneladas, no llega a 4, 3 y pico, y estimó la cosecha en 157, que en realidad son 2 millones menos que la campaña pasada, 4 respecto al informe anterior. Y la Argentina la manejó en 50 millones de toneladas, que para Luzda son 2 millones de toneladas más que la estimación anterior, que estaba en 48. El total del mundo está en 399 millones de toneladas. Y ahí vamos de vuelta a esto de compartir la pantalla para mostrarles a ustedes qué es lo que está pasando con la información que dio a conocer el USDA y a partir de ella qué es lo que está pasando precisamente con los datos de oferta y demanda de soja. Y ahí los tenemos. Soja. Crece la oferta mundial respecto al año pasado en 27 millones de toneladas como consecuencia de los stocks y la mayor producción. La demanda total va a crecer en solo 19 millones de toneladas, el comercio cae 700.000 toneladas, va a depender mucho de lo que haga China, que es el gran comprador de poroto de soja y se siguen previendo sus importaciones alrededor de 100 millones de toneladas y el stock final sube 13 millones de toneladas. Como vemos, tanto en maíz como en soja, el aumento de la oferta es muy importante y no va a ser acompañado por la demanda. En el caso de los precios de la soja en el mercado de Chicago, están los mínimos de los últimos 2 años. Estamos hablando de un Chicago que en los últimos 6 meses la soja perdió 45 dólares. El maíz perdió 23, el trigo perdió 30, estamos hablando de los últimos 6 meses, pero acá estamos viendo un precio que empieza ya por el año 2017 y tenemos actualmente una soja de alrededor de 450 dólares por tonelada. Eso trasladado al mercado local, si tomamos la posición julio del mercado a término ROFEX, estamos hablando de valores de 297 dólares por tonelada. Ya quebramos la línea de los 300 para la posición julio. Cuando miramos abril, nos encontramos con 290 dólares por tonelada. Es decir, estamos viendo valores bastante por debajo de los que los productores esperaban. Si a eso le sumamos el aumento de los costos que ha habido, el aumento de los combustibles, el aumento de determinados insumos que están dolarizados, evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en la campaña 2024. Se sigue hablando del aumento en los derechos de exportación, lo cual es a todas luces debería ser rechazado por el Congreso y espero que así lo hagan. Se están haciendo grandes gestiones para que se rechacen las economías regionales y por supuesto las economías regionales no tienen ningún sentido que le aumenten los derechos de exportación o que le pongan derechos de exportación como se pretende con algún producto, pero tampoco en el caso de los granos se puede convalidar un aumento de los derechos de exportación como se pretende con el trigo, con el maíz, con la cebada, con el sorgo. Y con la soja, el achicamiento del diferencial o la eliminación del diferencial a mí me parece muy bien, siempre y cuando se baje, no se suba. Y acá lo que se está pretendiendo es ir del 31 al 33% con todo. No, muchachos, hay que ir del 33 al 31% si se quiere beneficiar a los productores. Si no, el negocio para los productores sigue siendo los mismos. Antes se lo quitaba la cadena, en este caso la industria, ahora se lo quita el Estado, pero los productores siguen teniendo el mismo efecto de que van a perder y seguramente van a perder más aún porque la cadena, en este caso la industria, probablemente les descuente inclusive un poco más. Seguimos esperando que
dejen de quitarle el diferencial que se estaba quitando por los fideicomisos, particularmente del trigo y de la soja. Está claro que en este momento en que hay muy poca oferta se está pagando por encima de los valores de paridad. Veremos qué pasa cuando llegue la oferta, pero también está claro que las ventas forward siguen muy atrasadas respecto a los años anteriores, que hay muchísimas operaciones a fijar precio en lo que se está vendiendo, y acá está el riesgo también de que si seguimos con esta promoción de exportaciones, estos programas de incremento de promoción de exportaciones creados en la época de Massa y que se mantienen en la etapa de Milei, los productores van a ser perjudicados si no se soluciona el problema de qué manera se liquida el tipo de cambio. Por ahora, en la medida que el diferencial se mantenga en esto, está habiendo una diferencia de alrededor del 10%. Entre el 8 y el 10% depende del día, entre el precio que reciben los productores a los cuales se liquidan las operaciones forward y el precio al cual los exportadores liquidan cuando van a hacer una venta al exterior. Y por otro lado, tampoco debemos olvidar que los exportadores sigan haciendo declaraciones juradas de venta al exterior, por lo tanto el margen de recaudación para el gobierno, si aumenta los derechos de exportación, se acota día a día. Esto por aquello de que las declaraciones juradas de venta al exterior le aseguran al exportador que va a pagar los derechos de exportación del momento de hacer esa liquidación. Cuidado con esto, habrá que ver qué es lo que ocurre si efectivamente se aumentan los derechos de exportación. Vamos con más información del mercado de granos, información que nos acerca a la gente de AFA y vemos la placa en pantalla. Por soja con entrega en San Martín se pagó 270.000 pesos. Por soja con entrega en San Martín, mayo 2024, $290. Maíz en San Martín, 158.000 pesos. Trigo en San Martín, 177.000 pesos. Sorgo en Rosario, 155.000 pesos. Entregado en planta de acopio grado 2. Sorgo en Rosario, 153.700 pesos. Entregado directo en puerto, en cosecha y grado 2. Y girasol en San Martín, 280.000 pesos. Entregado en planta de acopio.